Bienvenidos a La Biblia Sorprende, el programa donde la historia, la arqueología y la Biblia se funden para dar respuestas a las grandes preguntas del hombre. En el programa de hoy veremos: ¿existió Jesús? ¿Es un personaje histórico o un mito religioso? ¿Hablan de él los historiadores? ¿Qué es lo que dicen? ¿Quién fue Flavio Josefo? El Cordero, un símbolo presente desde el Génesis al Apocalipsis. Y nuestro apartado especial Rompe mitos. ¿Fue Jesús homosexual? Jesucristo, uno de los hombres más conocidos de la historia, pero ¿existió de verdad? ¿En la historia existió en realidad Jesucristo? En este programa estaremos viendo algunos datos históricos que nos pueden mostrar que Jesús realmente existió. Los historiadores romanos de la época de Jesús lo dejaron por escrito en sus libros. Jesús fue un personaje histórico. Cornelio Tácito, por ejemplo, un historiador romano del siglo I, fue muy longevo, conoció a 6 emperadores y él escribe: los comúnmente llamados cristianos, quienes eran odiados por sus excesos, Cristo, el fundador del nombre, fue puesto a muerte por Poncio Pilato, procurador de Judea durante el reinado de Tiberio. Pero la perniciosa superstición, aunque fue reprimida por un tiempo, se propagó de nuevo. Como puedes ver, no les gustaba mucho el cristianismo ni la figura de Cristo. Lo consideraban algo odioso, algo a exterminar. Sin embargo, eso sirvió para que quedase escrito en sus libros y son un testimonio hoy de la historia de la persona de Jesús. Otro de los escritores fue Suetonio, de la corte de Adriano. Él, en su libro La vida de Claudio, menciona: como los judíos provocaban constantes disturbios por la insurrección de un tal Crestus, él, Claudio, los expulsó de Roma. Aquí se menciona a Crestus cuando en realidad era Cristo. Efectivamente, el emperador expulsó de Roma a los judíos y a los cristianos. Pero lo más impresionante es lo que escribió Flavio Josefo, historiador judío que trabajaba para el Imperio Romano. En su libro, Antigüedades Judaicas, dice esto: en ese tiempo estaba Jesús, hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, pues era hacedor de maravillas, un maestro tal que la gente recibía la verdad con placer. Él era el Cristo, y cuando Pilatos, incitado por principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que le amaron desde el principio no le abandonaron, porque él apareció de nuevo entre ellos vivo otra vez al tercer día, como los divinos profetas habían dicho, estas y 10.000 otras cosas maravillosas sobre él. Y la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no se ha extinguido aún hasta hoy. Impresionante que un judío se atreviese a escribir todas estas cosas acerca de Jesús. Claro está, la escribía para la historia romana, pero siendo judío y con la presión que había contra los cristianos, él fue muy valiente escribiendo esto. Él escribe como historiador: él era hacedor de maravillas. Ese hombre, si es que se le puede llamar hombre. Y afirma su convicción: él era el Cristo. Y nos dice que esa tribu de los cristianos no se ha extinguido hasta hoy. Hoy, en el siglo XXI, también podemos decir lo mismo. Aquella tribu, aquella creencia de los cristianos no se ha extinguido hasta hoy.
Hemos visto aquí algunos testimonios de la historia, hombres que vivieron en aquella época, historiadores de profesión que dejaron por escrito el testimonio de aquel hombre que anduvo por este mundo. Jesucristo, un personaje histórico. Acompáñanos en el siguiente bloque. El Cordero, un hermoso símbolo. El cordero es ese animal inofensivo que no tiene garras, ni colmillos, ni cuernos con los que atacar a los demás. Es el animal manso, pacífico, un símbolo de Jesús, el príncipe de paz. Y ya desde antiguo ese símbolo apuntaba a la muerte del Salvador. En el libro de Isaías, el capítulo 53, allí estaba profetizado. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. Con estas palabras solemnes e impresionantes, el profeta Isaías pudo ver la misión de Jesucristo, que pagaría por los pecados de los hombres, que Dios colocaría sobre él el castigo de la raza humana. Y esta es la maravillosa promesa, que tú y yo somos librados porque Él pagó el precio de nuestros pecados. Esa es la promesa, que todos los hombres pueden disfrutar de salvación, porque alguien pagó en su lugar, Jesucristo, el Cordero sin mancha. Desde la antigüedad, desde el tiempo de los patriarcas, los hombres sacrificaban un cordero en el altar. ¿Cuál era el significado? Estaba claro. Esperaban que vendría un inocente que moriría en su lugar. Y así, en el tiempo de los patriarcas, ellos realizaban el sacrificio con la esperanza de aquel que vendría para realmente morir por sus pecados. Luego, en el santuario israelita, el mismo rito del sacrificio del cordero. Y luego en el templo de Salomón y en el segundo templo, siempre con el mismo mensaje: un inocente vendrá y morirá en vuestro lugar. Será sacrificado para perdonar, derramará su sangre, derramará su vida para que vosotros tengáis vida. Y llegó un momento especial en la historia, cuando Jesucristo ya estaba ahí, dispuesto a morir por nosotros. Dios tenía preparado un profeta que le reconoció y señalándole, dijo a los presentes: este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Qué significa? Que Jesús, el que estaba ahí, era el Cordero de Dios, el auténtico, el verdadero, que iba a ser sacrificado para quitar los pecados de los hombres. Y vamos adelante con la siguiente batería de textos. Gálatas 4:4 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Esto significa que después de todos esos años de sacrificio, Jesús llegaría tomando un cuerpo humano en el tiempo que marcaba la profecía. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí nos explica que Dios dio a su Hijo único para entregarlo por la salvación de los hombres. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí nos explica que Jesús es ese verdadero cordero sin mancha y sin contaminación. Mateo 27, 50 y 51. Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces
el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto significa que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, como si una mano invisible lo rasgara, dejando ese templo descalificado. A partir de ahora, no iban a servir los sacrificios de animales. No haría falta sacrificar más corderos, porque el verdadero ya había sido sacrificado en la cruz, pagando el precio por todos los hombres. Y esas son las palabras literales, como un cordero sin mancha. ¿Y por qué sin mancha? En los sacrificios del Levítico no se admitían corderos con defectos. No se podía sacrificar un cordero ciego o lisiado. Tenían que ser animales perfectos, corderos sin mancha, porque tenían que representar al propio Jesucristo, un hombre perfecto, un ser sin pecado, un hombre perfecto que pagaría con su sangre por todos los hombres. Y hay mucho más que decir sobre este cordero sin mancha. Acompáñanos en el siguiente bloque. Y seguimos otra vez en este espacio Rompemitos, donde ponemos a prueba los mitos de la cultura de nuestro tiempo. Y esta vez con un mito que hemos titulado Jesús homosexual. Cada vez es más popular la idea de que Jesús era homosexual o partidario de la homosexualidad. Y así se menciona de él, por ejemplo, que tenía al apóstol Juan como el apóstol amado, que también a su amigo Lázaro menciona la Biblia que era el que Jesús amaba a Lázaro. Y también se dice de él que no tenía novia. En primer lugar, estaba descrito en el capítulo 53 de Isaías que el Mesías moriría por la humanidad y moriría sin dejar descendencia. Su generación, ¿quién la contará? Dice la Escritura. Él es el segundo Adán. Con el primer Adán empezó la vida de los hombres y él es el segundo Adán y él ya no tiene hijos. Él da su vida a todos los hombres. Jesús sabía que él iba a morir en su misión, que su vida terminaría en la cruz, y no estaba por la labor de formar una familia. Al contrario, estaba por la labor de concentrarse en su obra de salvación por los hombres. Y en cuanto a Lázaro, efectivamente, Jesús amaba a Lázaro, pero también dice la Biblia que Jesús amaba a Marta y María y que deseaba llegar a ese hogar y reunirse con ellos. Amaba a los tres, porque tenía un amor fraternal por esos tres. Jesús nos enseñó a amar y Él nos dio ejemplo, amando de corazón a todas las personas. Pero esto no era un amor romántico, esto era un amor fraternal, un amor espiritual. Y con eso nos dio ejemplo. En griego hay 3 palabras para la palabra amor. La palabra agape para el amor espiritual y fraternal, la palabra eros para el amor romántico y la palabra fileo para la relación filial, familiar, ese amor de la familia. Pero en lengua española solo tenemos una palabra, amor, y ahí tiene que entrar todo. Y el amor de Jesús no era el amor romántico, sino el amor agape, el amor espiritual. Juan 3,16 dice: «De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna». Efectivamente, de tal manera amó Dios al mundo. Y no con un amor romántico, por supuesto, con el amor de Dios. Con ese mismo sentir, Jesús nos amó y amó a Lázaro y a María y a Marta y también a todos nosotros por igual. Juan 15,13 dice: «Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos». Es decir, que según la Biblia, ese amor que tenía Jesús le llevó a poner su vida por nosotros. Y esto no era un amor romántico, sino un amor divino, un amor salvador por ti y por mí. ¿Y las ideas de Jesús sobre la familia, sobre la pareja, están claras en la Biblia? Están más que claras, no solo cuando habla del divorcio y del adulterio, sino cuando habla de la pareja humana.
como dice Marcos 10, 6 y 7. Pero al principio de la creación, hombre y mujer los hizo Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y en estas palabras nos dice Jesús su enseñanza sobre este asunto. No es una enseñanza de homosexualidad, es la enseñanza de la pareja humana, el matrimonio entre el hombre y la mujer. El amor que nos enseñó Cristo está de sobras explicado y detallado en la Biblia, y el apóstol Pablo hace una explicación extraordinaria en 1 Corintios 13, a partir del versículo 4. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y en esto Jesús fue un maestro del amor. No del amor romántico, lo cual es decirlo es casi una blasfemia, sino del amor espiritual, de ese amor que necesitamos aprender tú y yo, de ese amor que puede cambiar nuestras vidas. Por lo tanto, el mito del Jesús homosexual, desde aquí lo declaramos roto. Y te invitamos a que nos acompañes en el próximo programa de La Biblia Sorprende. Hasta entonces. En este programa hemos visto: Jesús fue un personaje histórico que consta en los registros de la época. Aun Flavio Josefo, historiador, dejó constancia del lado sobrenatural de Jesús. El Cordero sin mancha es un símbolo de Jesucristo, la víctima inocente, el sacrificio voluntario por la humanidad. El amor que Jesús enseñó no es el romántico, sino el amor abnegado, noble y elevado, un amor espiritual fruto de un milagro.